Pensando, digamos, un montón, ¿no? Pero que se me viene a la cabeza ahora el momento que más presente tengo de una política concreta que quizás no sea de lo más simbólico, pero fue cuando en provincia se prohibió la noche, ¿no? Que se cortaba la noche a las 3 o a las 4 de la mañana Totalmente. y que además te empezaban, que está bien, pero que yo era menor de 17 y tenía que mostrar ya no podía, un fin de semana fui a bailar y al otro fin de semana no podía estar en la calle. Total, total. Que ahí sale, me acuerdo, la canción El mono de Capanga, relojero, El Monte de los Fuegos. sí, Y bueno, la cultura está siempre ahí, ¿no? Para marcar algunas cositas. sí, totalmente. Eh, y sí, total, total. Bueno, y un hecho también que para mí es muy significativo de mi generación, eh, fue esa debacle de 5 presidentes, Sí. ¿no? Yo Que si lo tuve la... pensás, el 2001, perdón que te interrumpa un cachito, pero el 2001 fue un Sí, año medio 2020, vamos a ponerle, porque yo creo que todos, fue el tema de que empezamos a conocerla concretamente con hechos, la palabra terrorismo a partir del 9/11 en Estados Unidos y acá todo eso, era también medio como que a dónde escapar no había. sí, 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 total. Fue un año bastante, fue una debacle en todo sentido, pero creo que a diferencia, ¿no?, de lo que está pasando ahora, tuvimos eh, la irrefrenable necesidad de juntarnos, porque si no, además de que nos comían los piojos, nos moríamos de la depresión. Y a nivel eh, cultural y social empezaron a pasar cosas súper interesantes a partir del 2001. Después pasa lo que pasa en casi todos los grandes cambios. Vienen las burocracias y un poco toman esas proclamas y las van acallando de a poquito y se van acomodando. No sé, pienso también en el Mayo francés. El Mayo Mm, francés es hermoso en los libros, pero vos ves a los tipos que participaron en el Mayo francés del 68 y son tipos que hoy siguen en política y son unos rancios, claro. más rancios que los que estaban antes. Y creo que un poco de eso pasó acá, con, ¿no?, estas banderas de, che, vamos todos, vamos todos, vamos todos, y de repente, viste, seguimos viendo los mismos monstruos que estaban en el 2001, un poquito más solapados, con menos cosas, pero siguen ahí operando. eh, Qué sé yo, no sé, estoy deprimido y perdí la esperanza, me parece. Bueno, pero yo lo que quiero ahora es que hablemos un poquito de todo esto, pero eh, hablándolo con literatura, ¿no? Cómo opera la literatura, que es... Bueno, no sé si los chicos, alguno quiere hacer pregunta o yo tengo algunas que hicieron, que me mandaron, pero bueno, como Creo que ustedes... yo voy a hacer una. Sí, no, Santi, Santiago, Santiago, Santiago. justo ahí no tengo cámara. Hola. Eh, pues estaba escuchando todo lo que decía él y yo leí en una entrevista que, Jair, que vos dijiste que cuando las historias, bueno, todo esto pierden lo político o lo simbólico y son solo anecdóticos, a vos no te gustaba o como que eras intolerante. Así dijiste vos. Entonces yo te pregunto, o sea, ¿vos considerás que al escritor tiene que estar sí o sí como comprometido con lo político? ¿Vos lo ligás por ese lado o por qué? eh, yo creo que todo es político. Desde lo que vos comprás en tu alacena, si vos abrís tu alacena y ves que todos los productos son de Unilever, es político. Vos no te diste cuenta, pero es político. Porque tu consumo te lo comió la propaganda, te lo comió, qué sé yo. Si vos te pones a pensar y las últimas 30 películas que viste son de Netflix, tu consumo cultural te lo comió Netflix. Y hay 700.000 millones
de directores de diferentes países que hacen diferentes, y vos ves todo Netflix. Todo es político. Entonces, yo creo que sí, que el arte es político, pero y quiero hacer una diferenciación con lo panfletario. A mí el arte panfletario me parece una pedorrada. Y yo he tenido como muchísimas discusiones, ¿no? Con eso. Me parece que el arte en general no debe ser panfletario. Sí tiene que ser muy político, tiene que estar como más allá de los nombres, y sí en servicio al servicio de algunas ideas que el autor considera, ¿no? Porque el arte es un modo de construir un universo, ¿no? Entonces, y uno a ese universo le da lo que cree que... ¿A vos no te pareció que había un olor repodrido en el baño? Lautaro, ¿tenés ¿O fui yo? Lautaro? ¿Puedo? Sí. No es que había como un olor como a caca. Sí, había olor a caca. Ahí está. Sí, Fernando. ¿Puedo? Y yo veo hoy por hoy que hay mucha de la producción artística está un poco en ese carril, ¿no? De lo coyuntural y... De decirte lo que tenés que pensar, ¿no? En Un definitiva. poco sí. Qué sé yo, no sé. Fernando, te quería hacer una pregunta. Fernando. ¿Dónde está Fernando? Acá abajo. Vos, ponele en varios textos hablas, como decir, de política, como las banderas en el recital y eso. Sí. ¿Vos considerás que identificar así tu política partidaria es productivo o no tanto? Hasta ahí nomás. Pero es que, por ejemplo, para mí, o lo que yo intenté hacer es también buscarle el pelo al huevo, ¿no? Porque están las banderas en el recital, pero el tipo es súper crítico de esas banderas también. Entonces, ahí es un ejercicio crítico también que me parece que está bueno hacer. Che, ¿qué hay atrás de las banderas? Porque atrás de las banderas siempre se esconden intereses. Y hay que ser muy crítico, ¿no? En lo que uno apoya y en lo que uno no apoya, bueno, ya está súper claro, pero en lo que uno va a poner el cuerpo, tiene que ser súper crítico y no ser un fanático. Ser un fanático te obliga a mirar para otro lado en un montón de cosas que no tenés que mirar para otro lado. Qué sé yo, no sé. A mí, bueno, no voy a... No sé. Creo que con el kirchnerismo pasó eso. Hubo una... no sé, como nos perdimos esa instancia crítica, me parece. Que había un montón de cosas que estaban bien y un montón de cosas que fueron un horror, y en esas cosas que estaban bien decíamos, bueno, pero, a ver, bueno, eso no lo miremos mucho, por las dudas. Sí, yo, digamos, el texto está contextualizado buenísimo. Yo lo que voy a poner es, si vos lo mirás desde un punto de vista, siempre mirándolo desde el punto de vista comercial. Sí. Por ahí digo, ¿morís con la tuya o morís con el tema del negocio? Quiero vender y no sé si... No, por ahí no, si quiero vender, hago un libro sobre feminismo y que me puteen, pero voy a vender, ¿eh? Claro. O hago un libro sobre un femicida, ¿no? Y que mirá qué transgresor que soy, que en el medio del feminismo hago un libro sobre
poco, yo me quedo, esto lo voy a linkear con lo que decías de si mirás siempre Netflix. Yo miro mucho Netflix, pero algo que veo de mucho Netflix es que en todas las ficciones, sobre todo las que produce Netflix, se repiten los mismos temas. Total, La heroína, los temas de moda. absolutamente. Ahora hay una ridiculez absoluta de una Sherlock Holmes que es la sobrina, que Sí, es mujer, y reempoderada en 1840. claro, ¿De qué estás hablando? sí, Reempoderada en 1840. Loco, es un tema re complejo. Hagámoslo bien. claro. No hagamos esas paparruchadas. Yo ahora también estoy viendo una que se llama The Alienist. La vi, eso mismo te iba a decir. ¡Qué pavada! Ese personaje femenino tan irreal en esa época, y además Totalmente. hay otra cosa que ahí están poniendo y que son temas que se están discutiendo ahora, digamos, en el mainstream o en la ficción, que es Sí, ese rico y poderoso que sí, transgrede las normas porque es rico y poderoso, que también es sí. una cosa que se está repitiendo, que no está Sí. mal que esté en discusión, digamos, no está mal que esté en agenda, que uno vea otras aristas de los estereotipos, pero se repiten mucho en estas ficciones comerciales que, como decís vos, sospecho que es para vender por el tema de moda. Sí, absolutamente. Sí, estoy de acuerdo. Yo con Netflix tengo una relación bastante particular porque es... eh, hay un poema que salió, hice un libro de poesía que se llama Pittsburgh, que salió por Santos Locos, y en uno de los poemas, que es como el más crítico de todos, habla de los embudos culturales en los que nos metemos sin darnos cuenta. Mm, Y meterse en un embudo cultural es meterse en una forma de pensar del otro, sobre todo. Y encima, ni hablemos de esta re viejo, lo voy a decir, el imperialismo cultural. Pero si yo consumo todas las ficciones de Estados Unidos, y probablemente algo de cómo Estados Unidos percibe al planeta se me va a meter. Y en una charla con tus amigos vas a decir algo que te vas a decir, che, ¿esto de dónde salió? ya sé. ¿De dónde salió, boludo? Me inocularon ideas que no eran mías. Lo mismo, por ejemplo, no sé, mi viejo medio gorila. Mi viejo, mira, Canal 13, escucha a La Nata, a Leuco y No le falta nada. Está muy Y bien. de la nación. lee Clarín. Entonces, ¿cuál es su modo de percibir la realidad? No hay chance de entrar por ninguna. Sí, sí, es verdad. Claro. Yo siempre digo lo mismo. Vos querés saber más o menos cómo va la cosa, lee Clarín. Lee La Nación, lee Página 12 y así un promedio. Claro. De La Nación leo porque es comedia, ¿no? Es una comedia irreverente de Djokovic, ¿no? Es como ridículo ya. Lee Clarín, lee Página 12, así un promedio, y decís que bueno, no está tan mal ni está tan bien. Claro, Y no le creas a ninguno. claro, totalmente. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Si no se animan, me la mandan por el chat, yo la leo. ¿Quién? Porque no te veo ahora. Marina. Quería justo yo de mencionar el Pittsburgh y yo quería, por un lado, si había encontrado información de que ya está escribiendo poesía y de que bastante volcada a la poesía. Y quería, en todo caso, preguntarte qué relación encontrás entre la poesía y la narrativa, por qué te gusta la poesía, qué lo ves ahí y qué préstamos. Sí, a ver. Que me dejaste sin palabras. No, a ver, sí, yo empecé a escribir poesía medio de casualidad.
Y, y lo dice como con una ingenuidad brutal. Y el libro también salió por esa ingenuidad y por esa, también creo que honestidad, ¿no? Y en cuanto a los préstamos, para mí, por ejemplo, un, un caso así como paradigmático de lo que es la poesía y la narrativa es Saer. Uno lee una novela de Saer y es absolutamente poética, porque tiene una musicalidad, porque tiene un modo de narrar extremadamente estético. Para mí Saer es el gran novelista del siglo XX. Me parece un tipo absolutamente maravilloso desde todo punto de vista. Y después vos vas a leer la poesía de Saer y justamente el libro de poesía de Saer se llama El arte de narrar, donde es una poesía como mucho menos, vamos a decir, estética que su prosa. Y a mí, o sea, salvando todas las diferencias, porque para mí Saer es como, no sé, no quiero decir Maradona porque lo odio, pero es Messi. Saer es Messi. Y a mí creo que un poco me pasa eso, que dentro de la narrativa intento que el texto tenga cierta musicalidad y ciertas decisiones estéticas que hagan que no sea una mera transmisión de información. Bueno, el asesino es que la policía fue y buscó. Hay, qué sé yo, una búsqueda estética. Puede gustar, puede no gustar, puede ser horrorosa, a alguno le puede parecer linda, pero nada, desde el autor sí quiero que mi texto tenga una búsqueda estética. Y después, en cuanto a la poesía, me pasa al revés, que quiero ser lo más claro posible y se me contagia todo esto de la prosa y de tener las cosas ordenadas y no ser absolutamente críptico y que te diga un avión desciende en fuego sobre la lengua de tu tía. Y yo qué sé qué me estás diciendo. La verdad es que no te entiendo. La verdad que no te entiendo. Entonces, para mí la poesía es muy concreta porque necesito digamos, yo vengo de la prosa, entonces necesito explicarte lo que te estoy diciendo. No sé, un ejemplo muy hermoso de poesía también es Casas. Fabián Casas tiene una poesía súper profunda que no es para nada rimbombante y el tipo te está diciendo, hay un poema hermoso de la muerte de Casas, un tipo que está con 2 bolsas de basura y la saca a tirar al incinerador y se le cierra la puerta y se le corta la luz y el chabón se queda a oscuras con 2 bolsas de basura en la mano y dice, bueno, la muerte se debe parecer un toque a esto. Pero es súper narrativo ese poema y te está haciendo la idea, te da la idea, ¿no? Y a mí me pasa un poco eso, no quiero confundirte Claro. con palabras e imágenes traídas del más allá y qué sé yo. Mari, ¿vos querés? No, y además, no, quería solamente porque por ahí, no sé si las y los estudiantes pudieron leer algo de poesía de Jair, pero es muy narrativa su poesía, completamente narrativa. Son Sí. algunos poemas casi que podrían ser prosa poética, es como ahí, por eso te decía lo de los préstamos. Sí, Está como, sí, total, sí, es verdad. Yo, sí, incluso me siento mucho más cómodo escribiendo poemas largos porque puedo desarrollar una idea que
haciendo estos poemas puncheros del Instagram. Como que tengo una batalla personal con todos ellos. Bien. Bueno, ya que te metiste con tu encuentro con la poesía, yo lo que te quería que le cuentes un poco a los chiques, cómo es tu encuentro, cómo empezás a escribir, cómo es tu encuentro con la escritura y cómo es tu proceso de escritura. Yo no lo tengo muy claro. Para escribir novela, yo soy bastante metódico, pero eso me fui dando cuenta con el tiempo y con el escribir. Y a mí lo que me resulta es armar la ruta, ¿no? Entonces, digo, a ver, ¿qué voy a escribir ahora? Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela sobre cómo se conforma la identidad de una persona, ¿no? Entonces, a raíz de eso, bueno, hay un tipo que, bueno, pierde la memoria y otro le va a reponer su memoria. Entonces, ¿cómo se construye la memoria? Digo, bueno, esa es la idea madre. Digo, che, pará, bueno, ahora ¿cómo la voy a hacer? Así, así, así. Bueno, necesito el accidente. Así, ta. Una vez que tengo más o menos la idea y los hechos que van a ocurrir, armo la cronología de los eventos de esa novela. Bueno, primero está la llamada telefónica, después está el tipo que viaja a buscar al tipo que está en coma, no sé qué. Después el primer encuentro, después todo cronológicamente. Después de eso, armo los capítulos. Entonces digo, en el capítulo 1, y ahí empiezo a desmembrar toda la cronología. Digo, che, ¿desde dónde voy a contar? Desde el futuro, esto ya pasó, esto pasa ahora, es el presente. Ok, tomo esas pequeñas decisiones que no son para nada pequeñas, y ahí empiezo a armar los capítulos. Capítulo 1, ok, listo. Entonces yo se lo digo del futuro, entonces en el primer capítulo voy a poner el primer encuentro entre el narrador y el protagonista. En el segundo necesito hablar del accidente. En el tercero necesito hablar de la infancia del protagonista. En el cuarto, y armo como esa ruta de eventos que me van guiando. Después todo falla, porque en la escritura las cosas de repente van pasando y vos terminaste de escribir un pedazo de capítulo y che, pero yo al final necesitaba que pasara otra cosa, pero esto me resuena, esto está bien. Vamos a buscarle la vuelta al mapa, a ver cómo lo puedo toquetear un poco para que se ajuste a un nuevo plan de escritura. Y eso me sirve bastante. Yo cuando doy taller y veo que hay alguien que quiere trabajar en una novela, insisto siempre primero en que tenga todo claro, desde el punto 1 hasta el punto 0, cuál es la transformación del personaje, qué es lo sobre qué queremos escribir. Porque esta novela es un tipo que perdió la memoria, pero no es sobre un tipo que perdió la memoria, es sobre cómo pensamos nuestra propia identidad. ¿Qué soy? Un montón de recuerdos. ¿Qué soy? Un modo
o una forma política, o una forma social de pensar, porque yo no pienso a la sociedad igual que un tipo que vive en el kilómetro 45 en una casa bastante. Su modo de percibir la sociedad es diferente y mi modo de percibir también difiere con el tipo que vive en la Horqueta, en San Isidro. Claro. Entonces, ¿cómo conformamos esa identidad? Entonces hay un montón de preguntas. ¿Qué soy? Lo que eran, o sea, pienso más o menos como piensan mis amigos. ¿Y por qué? Bueno, porque me siento cómodo ahí. Hay una Ale pregunta, y los personajes pregunta, ¿son reflejo de qué? Yo creo que son reflejo del universo que uno crea, ¿no? El personaje tiene, esto no lo digo yo, ¿no? Se lo robo siempre ay, se me borró de la cabeza horrible lo que me está pasando, este Alzheimer que tengo. Es un director de teatro, no lo puedo creer, muy grosso. Cartoon. Ahí está, soy un hijo de puta. Cartoon, me olvidé de Cartoon. Bueno, el Cartoon fue a dar una charla una vez a Alejandría, que es un ciclo que nosotros tenemos, y el tipo decía, los personajes tienen que ser la cristalización del universo que vos querés contar. Y ellos tienen que tener todas las virtudes y todos los defectos de ese universo. Hacer personajes infalibles ya está. No se puede. En la literatura o en el arte de hoy, hacer personajes infalibles no se puede, porque no es creíble. Entonces tenés que mostrarlos en su virtud y mostrarlos en sus defectos, porque creo que también eso es una forma de generar empatía con el lector. Y creo que lo mejor que uno puede hacer con el lector es generar esta relación de empatía entre el personaje y el lector. Para mí, yo no sé si lo han leído a Philip Roth, para mí es el gran ejemplo de cómo hacer y deshacer la empatía con el personaje. Hay una novela que yo la recomiendo muchísimo, se llama La Mancha Humana. Léanla porque de verdad es una obra maestra. Lo que hace el tipo es absolutamente maravilloso, porque empieza la novela y te empieza a hablar de este tipo, entonces vos, que sufre una injusticia bárbara. Entonces vos te ponés del lado de él. Ahora, después con la injusticia, el tipo se empieza a comportar como un pelotudo. Entonces vos decís, che, al final no sé si estoy tan con vos, amigo. Y después te cuenta que en realidad, mirá, es re buen chabón, ayudó a un montón de gente y la verdad que se repuso la camiseta, muy comprometido socialmente con su comunidad, che, bueno, buen tipo. Y después te cuenta que fue un tremendo hijo de puta con su madre, pero que no puede ser lo que le hizo a la madre, lo que le hizo a la madre. Entonces vos ya no sabés qué pensar de este personaje. Y eso me parece maravilloso, que hay que lograrlo, es muy, muy difícil, ¿no? Esta relación amor-odio, te entiendo, no te entiendo, ¿por qué sos así? Si yo te bancaba, ¿no? Si yo, claro, ¿por qué hiciste esto? Si yo estaba con vos, estábamos todos con vos, y de repente te transformaste en un monstruo. Pero bueno, creo que eso hace que si uno lee con un poquito de cabeza, ¿no? Es ver que nosotros también somos unos monstruos y ver que tampoco y que a veces somos recopados.
somos unos copados y somos unos que el arte o que la literatura, ¿no?, genere eso, está buenísimo. Pero la empatía es fundamental, ¿no? Y nada, eso. Sí, no sé quién decía que era la vibración humana que tenía la literatura, ¿no? Que producía vibración humana. Por esto de todas las Eh, posibilidades que puede tener un personaje así como una persona. y sí, sí, mostrar el espectro más amplio de la humanidad posible. O sea, creo que de un tiempo a esta parte, ya la figura del héroe no funciona. Quedó re vieja. Incluso ya ni en la literatura infantil o en la ficción infantil ya no son tan infalibles los Total. personajes. Sí, yo veo a mi sobrina que ve a Peppa Pig, y Peppa Pig es un horror porque es una Es egoísta, mala. dichosa, malísima. Y después, por otro lado, es re divertida, tiene sus cositas, no sé qué. Y yo veía a los Thundercats. Y Claro. los Thundercats eran impecables. El honor, todo el código, estaba Chitara y él estaba Chitara en problema y iban todos a buscarlo, te vamos a salvar, amigo, porque sos de los nuestros. Y Peppa Pig, si hay uno en peligro, le chupa un huevo y se va a jugar con el hermanito. Pero bueno, que se lo coma el león, que ya fue. No sé, tenemos un montón más de compañeritos. Y bueno, si al zorro se lo comió a este, bueno, mala leche, suerte, ¿para qué fue ahí? Es así. Ahí Eh, Lucas, perdón que interrumpa, pero se me suben las preguntas. Lucas Valenzuela dice, habla del proceso creativo, si intentás sacar al lector de la cotidianidad llevando los cuentos a un plano netamente ficticio. Me parece que va más por el lado de si en el proceso creativo es todo netamente consciente o si hay algo que fluye sin tu control, eh, digamos. y yo tengo un problema con el control, me lo dice mi psicólogo todo el tiempo. Y yo creo que hay gente que sí escribe desde, bueno, eh, a ver, sí uno intenta controlarlo, me parece que saber lo que uno quiere decir eh, implica, ¿no?, este control, ¿no? Pero por otro lado, ese saber qué es lo que uno quiere decir puede venir muchas veces desde la intuición. Yo no me considero para nada un académico, de hecho soy todo lo contrario, entonces soy un bardo tremendo, y soy bastante vago en en tratar de tener una imagen o una idea acabada de la literatura y las diferentes formas y corrientes. Soy horrible en eso, la verdad es que soy muy desordenado para leer. Pero en todo eso voy sacando algunas cosas y me parece que ahí sí tiene mucho que ver la intuición, ¿no? Y la lectura activa, ¿no? Y la actitud crítica. Pero sí, a ver, y también un poco lo decía antes, yo puedo decir, che, yo tengo que ir del punto A al punto B. Pero de repente estoy escribiendo del punto A al punto B y me fui. Y no fui al punto B, fui al punto F. Entonces, en una segunda instancia de corrección digo, che, ¿y esto? Ah, che, me gusta de A a F, pero tengo que corregir algunas cosas. O sea, el B ya no es B, ahí sí empieza un poco más el control. Hay gente, yo creo que sí, que hay gente que escribe desde lo intuitivo y le debe ir muy bien también. O sea, no hay muchas recetas tampoco. A mí me sirve
tener todo bajo control, más allá de que me pueda ir del plan. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque yo estaba leyendo lo de breves apuntes y me llamó la atención tipo como la escritura, como de un capítulo a otro como que no entendíamos la relación y después como en la mitad del capítulo cómo se entrelaza. Podríamos decir que breves, lo de la taxidermia, puede ser que... Ahí se me olvidó decir. Puede ser que como que que hable de la memoria, del recuerdo, porque si bien yo busqué que era taxidermia, que es desecar como mantener vivo un recuerdo, animales y todo eso, es como que estamos hablando del recuerdo, ya que después, bueno, viene relatando sobre la abuela, sobre su abuela, sobre las diferentes... como las diferentes Sí, absolutamente. que tuvo el personaje, el protagonista. Es tal cual lo decís vos. La taxidermia en este caso vendría a ser el arte de conservar ciertos recuerdos, ¿no? También embalsamarlos, ¿no? Es decir, bueno. Sí, exacto. Sí, como que vas entrelazando entre el recuerdo, como que estás relacionando el título con todo lo que va pasando en el no sé si usted... Absolutamente. Sí, absolutamente. Bueno. Y también esa forma fragmentaria, ¿no? Me parece que es el modo en el que nosotros recordamos. Nosotros no tenemos escenas completas, ¿no? ¿Te acordás de una imagen de un día que jugaste con tu abuela en la terraza, qué sé yo? Pero no tenés la escena completa. Claro, y es como que la escena se va completando al final del otro capítulo. Eso está bueno. Sí, es esta cosa del universo que Sabrina decía que no se sabe si es una novela o un cuento. Yo creo que es un universo narrativo. A fines teóricos no es una novela porque no tiene una unidad narrativa, no tiene esta trama que se va completando, pero por otro lado, digo, sí, hay algo, ¿no? De que completaste un pedazo de vida de un personaje. Claro. ¿Y qué intensa fue la vida del personaje? Yo lo puse en la reseña, como que puede ser que sea algo, no quiero meterme en tu vida personal, pero puede ser que sea algo como relacionado a tu vida, que por ahí. ¿En qué te inspiraste para...? Yo creo que, mira, para mí lo que acaba de pasar es como un grandísimo piropo, ¿no? Que vos pienses que eso me pasó a mí, es genial. Sí, o que por ahí tú te relacionas con una intensidad o con algo como que tuviste una vida muy agitada, en el sentido, tipo así. No se sabe. Y si yo dijera si sí o no, se pierde un poco la magia. Y no importa. Creo que lo que importa es justamente lo que te acaba de pasar, que vos pienses que eso pudo haber pasado. Porque yo laburo muchísimo con esta cosa de la verosimilitud, pero no desde la creación de una historia que pueda ser creíble porque contiene las reglas de juego, la verosimilitud entre la historia y el narrador. Yo juego muchísimo con eso. De hecho, todo lo que escribo en primera persona. Y esa primera persona no sé si soy yo. Yo Jair. Pero
pertenece a tu universo, porque como vos dijiste, es como que se escribe con las cosas de tu universo, ponele. Sí, es un universo que yo creo, Claro, el universo que vos creás. que no necesariamente tiene que ser mi abuela o Claro. Jair al que le pasó eso. Pero para mí es un grandísimo pro que me digas, mirá todo lo que te pasó. Y sí, porque yo iba leyendo y digo, wow, y después iba haciendo la reseña y digo, wow, cuántas cosas que le pasaron en la vida. Desde el masajeador, consolador, de la novia de su novia Belén, todo eso, como que wow, decís, wow. No tuve ninguna novia que se llamaba Belén. Gracias. Esto es lo único que diré. Está bien. Justo Fernando ayer me mandaba las preguntas, creo que eras vos, Fernando, que me preguntaba eso relacionado por qué la primera persona, por qué el narrador siempre en primera persona. Sí, bueno, eso me parece que es un poco es muy de época, ¿no? Ese yo narrativo. Pero porque también me parece que ayuda, ¿no? a la empatía. Y hoy estamos en una, o por lo menos yo siento que la literatura pasa, que la historia en tercera persona puede estar muy bien, porque de hecho hay novelas maravillosas, pero la literatura contemporánea en algún punto casi se choca con la crónica, ¿no? Y eso hace que sea creíble, que exista la posibilidad de que la historia sea de verdad, que le haya pasado a alguien, tiene más posibilidad de generar empatía que esta tercera persona. Después, no sé, tenés a Sandor Mara que escribe en tercera persona y es un monstruo absoluto, pero Sandor Maray se murió en el 90 y pico, o sea, él vivía en el 50. Yo leo hoy a Manuel Ferrer, que para mí es un monstruo y maravilloso, un personaje. El tipo, en todas sus novelas, está él como narrador. Manuel Carrer, y pone el nombre, Manuel Carrer, vengo a contarles esta historia que no sé qué. Yo, Manuel Carrer, me junté con el asesino y el asesino me contó esto. A ver, ¿fue verdad? No lo sé. Ahora, a nivel de historia, ¿funciona? Funciona. Está la novela El adversario, no sé si la han leído, si no la leyeron, leanla porque es brutal. Es él encontrándose con un tipo que es un fratricida y mató, creo que también mata a la esposa y a los padres y al perro. Sí, y al suegro, creo que mata al suegro, pero no me acuerdo muy bien. Y cuando se va por una pastilla va a los mosquitos también. Sí, no, ¿sabes? Por las dudas, Exterminio. por las dudas que no hayan muerto bien, los prende fuego toda una casa. Entonces, esa novela, lo que hace él es, Emanuel Carrer, arranca así, dice, yo estaba jugando con mis hijitos, yo, Emanuel Carrer, con mis hijitos, Jean-Luc y Pierre, en el colegio de Saint-Michel, y me entero esta noticia. Entonces, al otro día voy a buscarlo al asesino. Y es toda, ¿no? Es un poco intenso porque es como una gran masturbación que se hace Emanuel Carrer todo el tiempo a él mismo. Pero es fantástico lo que él hace, porque, a ver, si pasó o no pasó, el tipo de verdad construyó esta historia desde el lado de la crónica, no importa. Lo que importa es que funciona a nivel relato y te obliga a cierta, no sé, como
te involucra de otra manera. O por lo menos eso pienso yo, ¿no? Te involucra de otra manera. Claro, Es- después, es- si pasó o no pasó, forma parte ahí del morbo que se genera en el lector. Pero la historia funciona. absolutamente. Sí, totalmente. ¿Alguna pregunta, Igual, Sí. igual, digamos, viste que contextualizado cuando analizás algún texto, algo, digamos, las descripciones que haces vos, digamos, como que estuviste ahí, las conocés, están muy detalle, muy chiquitito. Las de los vasos de Fernet cortado, después estás en una entrevista tomando un Fernet, chao, y todo ahí. No lo sé. ¿Que Fernet cortado? ¿Cómo es? No lo sé. No sé de qué estás hablando. Pura ficción. Esos detalles, bueno, están buenos. Los vi por Netflix. Los vi en el marginal. Claro. Los vi En en- el recital, sí. sí, a ver. Uno pone, ¿no? Creo que era Onetti que decía, escribir es recordar mal. Eh, eh, pero recordar también, recordar mal, no implica recordar también lo que me pasó a mí. Es ver, viste una escena, viste, no sé si les pasa, a mí me pasa mucho de tener como recuerdos muy extraños, cosas que se me han fijado en la cabeza, imágenes que no tienen ni siquiera que ver conmigo. Yo me acuerdo, siempre me acuerdo de una pareja en un festival de música country, eh, y no sé por qué me acuerdo siempre de ellos. ¿Y ese recuerdo es de qué edad tuya? No, ya era grande, sí, sí, tenía 20 y pico, cerca de 30, y, y siempre que me acuerdo de ese festival, me acuerdo de esta parejita que bailaba ahí, súper ridículo, viste, como bailan Los campos. los yankees que hacen esas especies de coreografías estúpidas. Eh, Bueno, no digamos estúpida porque es folclore de ellos. Está mal que diga eso. Estúpido es otra cosa de Estados Unidos, pero no eso. Eh, y no sé, entonces yo digo, tengo ese recuerdo y tal vez algún día escriba la historia de amor de estos dos chicos que bailaban. Como decirlo del vaso de Fernet. Y sí, bueno, el vaso de Fernet, sí, yo tomé vaso de Fernet. Soy generación 2001, no teníamos un peso y comprábamos el trozo y le hacíamos la jarra y le metíamos cosas para que dure. para utilizar el capital y todo. Pero muchas cosas de la novela, por ejemplo, o casi toda la novela, no me pasó a mí. Chan, chan. Otras sí, y otras sí. Y la de los cuentos. Y yo no sé si la verdad, ¿cómo era acá lo habían puesto, el desodorante, el masajeador de la tía abuela Gretel? Y yo no sé si me lo pasé en la cara, ¿eh? La verdad no me lo acuerdo. Yo Bueno, cuando pero leí lo otro eso, sí, entonces. y esa me estallé. Hasta se lo conté a un amigo que estaba ahí, que contaba, apoyándome, haciéndome el apoyo moral, viste, mientras lees un cuento. Y nadie se lo contaba y nos cagábamos de risa. Pero yo no sé si me pasó a mí eso. No sé si le pasó a alguien. Claro. No sé si existió ese masajeador, incluso. Tampoco importa, me parece. Yo quería volver a eso que hablaste del recuerdo, porque y eso que dijiste de Onetti, ¿no? De que escribir era recordar mal o algo así. Y que a veces de alguna manera, no sé, te pregunto si no te pasa a vos, que por ahí la literatura funciona como una especie de hacerle justicia a ese recuerdo, de recordar mal. Y que por ahí vaya lo que uno quiere decir. Puede ser, pero también está bueno romperlos.
¿no? Esos recuerdos felices, o buscarle otra interpretación. Sí, con eso me refiero a hacerle justicia. Sí, es verdad. Me parece que el recuerdo feliz es una elección de uno, de que si ese recuerdo sea feliz. Absolutamente. Sí, absolutamente. Hay, qué sé yo. Sí. Y Por eso me interesa toda esa mirada de reconstruirlo desde la experiencia de la infancia, porque si bien está narrado un poco con esa impresión de la infancia, hacia el otro lado no tiene para nada esa impresión, esa mirada un poco inocente o de primer encuentro con las cosas. claro, sí. Sí, qué sé yo, no sé, pienso en esto, en esta noción de justicia, ¿no? Que decís vos, de la justicia del recuerdo. Y qué difícil, ¿no? Ser justo con el recuerdo, porque lo que uno puede hacer es diseccionar, pero a posteriori, ¿no? Decir, che, a ver, ¿por qué yo era feliz con esta piba? Si en realidad la pasaba como el orto. ¿Por qué tengo eso como recuerdo feliz con esta chica Belén? No tuve ninguna novia Belén. No está acá igual si es. Si Eh, existe, no está acá igual. ¿Por qué tengo como ese recuerdo? ¿O por qué tengo ese recuerdo como infeliz? Y al final, la verdad que no era tan grave todo. Como por ejemplo en un capítulo que hablaba justamente de su novia Belén, del recuerdo de cómo tenía tantas ganas de tener sexo y de los orgasmos y que el trabajo que ella hacía, como que él llegara tarde al trabajo y qué sé yo, y cómo se va como pensando en ese recuerdo y no en otros, ¿no? Sí, la memoria es, creo que uno de los grandes interrogantes que no vamos a resolver nunca, ¿no? ¿Por qué recuerdo lo que recuerdo? ¿Por qué pondero este recuerdo sobre otro? Yo contaba recién el de esta parejita que bailaba música country. ¿Por qué yo me acuerdo de eso? La verdad no lo sé, pero les puedo decir cómo estaban vestidos los dos, los tatuajes que tenían, y de ese viaje no me acuerdo de muchas cosas más, pero de ese... ¿Y por qué me lo acuerdo? Y la verdad no lo sé. ¿Pero eso lo viviste o lo soñaste, ese recuerdo que tenés? No, eso yo lo viví Ah, y me quedó grabado, ¿no? Y es extraño, ¿no? Claro. Ver... Por algún motivo se te fijó algo que no te estaba pasando a vos, digamos, directamente. Sí, y eso tal vez lo use. Claro, tal vez Tal sea vez lo use. materia. Y es como el acopio de material, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, a ver, esta novela nueva que yo estoy escribiendo, yo estuve ahora pre-pandemia, justito antes de la pandemia, estuve en Tailandia. Entonces me llevé un cuadernito para escribir algunos poemitas o ver si podía escribir una novela o empezar a escribir una novela. Y el primer día que llego a Bangkok me encuentro con un random, creo que era portugués o algo así, nos ponemos a charlar y el tipo me cuenta de una ciudad en Tailandia que es como la cuna de la prostitución y la cuna de las parafilias del mundo. O sea, es una ciudad donde todo gira alrededor de la prostitución. Todo. Y tiene, obviamente, todos los que van son gente de guita, de Europa, de China, y
no sé, es pero brutal la cantidad de prostíbulos que hay. Es creo que la ciudad que tiene, ¿cómo es que le dicen? Tiene un nombre, los travestis ahí en Tailandia, le llaman de una manera, no importa. Es la ciudad donde más travestis viven en toda Tailandia. De hecho, Tailandia es el país que más travestis tiene en el mundo y tiene como la mayor cantidad de operaciones de cambio de sexo en el mundo, que es baratísima. Todo el mundo va a Tailandia a hacer el cambio de sexo. Es una ciudad que es, o sea, lo que vos quieras a nivel sexual, si tenés plata, lo conseguís. Entonces me cuenta toda esta historia y digo, bueno, esto yo no lo viví. Yo no lo viví, pero me parece súper interesante. Y toda la historia empieza a girar del tipo que pierde la memoria con esta historia y digo, pará, tengo que hacer algo con todo esto. Pero yo no tengo ningún amigo, ni yo perdí la memoria. Toda esa ciudad no fui, pero es parte de la... ¿Por qué? Porque, a ver, conocí un montón de gente y un montón de gente me contó cosas durante el viaje. ¿Por qué me quedó lo de la ciudad de la prostitución y esta cosa de ciudad del pecado? Y no lo sé, tal vez resonará algo en mí, ¿no? Claro. Y también resonará esta idea de la identidad, de qué es el ser, qué soy, por qué soy lo que soy, quién soy, quién también tiene la culpa de que yo sea lo que soy, qué hice yo conmigo para ser lo que soy, qué decisiones tomé o qué decisiones no tomé. Y claro, bueno, es Sí. parte de... Hay que definir quién soy también, ¿no? Es necesario. Me surgió justo una pregunta. Sí. Perdón, estoy muy preguntona. No, pero me llamó la atención porque en base a lo que leí yo de Apuntes y Wonderboy, como estábamos hablando del tema de la memoria, todo eso, y en base a lo que vos estás hablando del libro que estás escribiendo, también habla de la memoria, ¿podríamos decir que se relacionan entre ellos o que tus libros tienen algo que ver con la construcción de la memoria o es pura casualidad? No hay casualidad. Cuando un error se repite, no hay casualidad, ¿no? O sea que podríamos decir que tus libros se basan en la construcción de la memoria, del recuerdo. Y sí. Bien. Yo creo que hay... los artistas en general, no, creo que tienen como 4 o 5 temas, grandes temas, que los obsesionan. Y por más que uno quiera, no puede salir, siempre vuelve a eso, ¿no? Yo soy muy cinéfilo y estudié guión hace muchos años. Y una de las cosas que nos decían era que tratáramos de ver de corrido 3, 4, 5 películas del mismo director de una misma época. Entonces, me pongo a ver, por ejemplo, a Wes Anderson. Todos vieron Los excéntricos Tenenbaum. Vieron, no sé, está Vida Acuática, Moonrise Kingdom. Bueno, son todas, el viaje a Darjeeling. Todas esas películas que el chabón hizo en ese transcurso de 10 años, todas las películas giran alrededor de la figura del padre, el tutor o encargado legal. El tipo no puede alejarse de ese tema. Vida Acuática está Owen Wilson que quiere que Bill Murray lo adopte. No, en Vida Acuática. Moonrise Kingdom está el nenito que lo termina adoptando Bruce Willis.
Los excéntricos Tenenbaum. El padre es un bardo, los hijos lo quieren igual, qué sé yo, gira alrededor de la paternidad. El tipo no puede salir de eso. Después, pienso en Scorsese, ¿no? Scorsese, que de las primeras películas, estaba Raging Bull, estaba Mean Streets, que no me acuerdo la traducción, Apocalypse Now, no, Apocalypse Now de Coppola o de Scorsese, ya estoy remezclado. Coppola. De Coppola, bueno, entonces esa no va. Pero todas esas películas de Scorsese del principio giran alrededor de la figura de el rey, el campeón, el mejor. Y me parece que pasa, o sea, vamos a otra rama artística. ¿Conocen a Lucian Freud? Lucian Freud es un pintor maravilloso que es creo que es el sobrino nieto de Sigmund Freud. Y el tipo, no pudo pintar otra cosa que no sean plantas o cuerpo desnudo. No pudo, no supo, no quiso. El chabón lo obsesionaba eso. Edo Chiele pintaba prostitutas y en su modo muy natural de pintar, tipo pintó sobre el erotismo. No puedo pintar sobre otra cosa. Qué sé yo, Spinetta. Y si vos repasás toda la carrera de Spinetta, hay 10 temas que el tipo toca. ¿No? ¿Cuántas canciones Spinetta menciona al alma? En 700 millones de canciones. Entonces, evidentemente, hay algo que a él lo interpela, ¿no? Del alma, de la energía, de lo que somos, de estas cosas un poco más espiritual. Voy a los discos del Indio. El Indio, los últimos discos, está todo el tiempo hablando, o muchas canciones, de Dios, de lo que es Dios. De los dogmas alrededor de Dios. Y ya está, el chabón sigue por ahí, después tiene la canción esta de la bicicleta de Alberto, y la muerte es un tema que al indio lo obsesiona absolutamente. O sea, creo que hay los artistas, y no pasa nada que yo quiera hablar de este termo. Yo voy a mirar Sí, ahí está un poco, si volvemos al inicio de la charla, cuando hablábamos de vender, de escribir para vender o escribir por escribir, y la diferencia, ¿no?, entre el arte y la moda, ¿no? El que escribe los temas que están de moda y el que escribe los temas que son su tema como artista. Y todo lo cada artista tiene su forma de interpretar, que tiene que ir sobre un tema, conociendo el tema del tema y termina hablando de un tema como parte. totalmente. Me parece que el que hacia el mercado en materia artística tiene una esperanza para y las cosas genuinas que no tienen esa doble intención. Todo el mundo quisiera hacer una canción que la escuche todo el mundo, hacer una película que la vea todo el mundo, escribir un libro que la lea un montón de gente, y poder tener
Sí, porque el arte es trabajo también, ¿no? Pero la cosa genuina tiene muchas más posibilidades de perdurar que el tipo que escribe el tipo la tipa escriba sobre feminismo, por ejemplo, ahora sin tener una militancia, yo reconozco que salga de y que salga de vísceras, che, loco, el mundo tiene que estar acá, no el oportunista, que yo lo he visto también en mujeres que han escrito libros sobre feminismo, que los empecé a leer, y yo no los podía creer, ¿no? Y que son libros que los han publicado editoriales grandes, y digo, pero esto yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. Claro, es como que a futuro lo genuino perdura tiene posibilidad no es la palabra interpelar, ¿no? Pero sino de conectar con más subjetividades, ¿no? Sí, yo creo eso y qué sé yo, ojalá no me equivoque, no voy a perder las esperanzas, ¿no? De eso. Entonces, por ejemplo, vuelvo a Saer. Saer fue un tipo que yo no sé si él vendía muchos libros cuando escribía, de hecho, para nada. Y sus obras son maravillosas y pasaron 40 años y lo seguimos leyendo y hay que seguir leyéndolo por 100 años más a Saer. Sí, pienso por ahí en todo. Sí. Cristina Storni hizo su primer libro, ahora no me acuerdo cómo se llama, lo pagó ella. ¿Entendés? Lo pagó ella, se pagó ella el libro. Y es maravilloso, pero es muy genuino y es un libro que va contra todo lo que estaba, contra todo lo que había que decir, ¿no? Y la mina dijo, che, ustedes son unos giles, ¿por qué no es por acá? O no lo dijo también. Digo, capaz que lo hizo, o sea, capaz que es una especie de exorcismo también la literatura en ese sentido. Sí. Tiene cosas del exorcismo, catarsis, vómito, refunción, y también un amor, ¿no? Sí. Amor y belleza. Bueno, si nadie tiene nada más para preguntar, me parece un excelente cierre, Marina. Yo tengo una pregunta. Ella quería cerrar con la palabra amor. Perdón, después me lo van a decir como quiero preguntarle a Yair en qué está Alejandría, que después un poco aclarar que por ahí es virtual. Además que a veces Alejandría iba a La Plata, Sí. ahora que a veces pueden seguirlo en redes, se puede participar, eso. Se me cortó un toque, pero bueno, de Alejandría. Alejandría es un ciclo literario que tiene 16 años ya. Qué cansador, lo digo y no lo puedo creer. Y ahora, con esto de la virtualidad, habíamos empezado a hacer algunos encuentros internacionales, por llamarlo de algún modo, porque convocamos poetas españoles, poetas peruanos, una escritora chilena maravillosa, que se llama Andrea Yestanovich, gente del interior, y creo que un poco con el hartazgo de lo virtual se nos fue desinflando un poco también las ganas de hacer. Ahora estamos con una especie de impasse
viendo, a ver qué es lo que hacemos. Pero sí, la verdad es que estaba buenísima como la idea de poder ofrecer autores de otros lugares que no nos llegan a Capital o a Buenos Aires, porque somos muy ombliguistas también, pero creo que la virtualidad nos desgastó. Entonces, estamos ahí, somos otra generación nosotros también. Y porque, no sé, me imagino, si yo tuviese 20 y pico de años, que soy nativo digital, la pantalla no me genera tanto estrés. Yo hoy veo mi teléfono y tengo tantas ganas de tirarlo al inodoro y veo la pantalla de la computadora y digo, loco, ya además de mirar 6, 7 horas por día Excel y Word y PowerPoint, tengo que ver a mis amigos por acá, no sé, chicos, perdón. Bueno, pero pueden seguir en Yago, es Grupo Alejandría para hacer, Grupo Alejandría. Bien. que en algún momento van a volver. Vamos a volver con... Volvimos y vamos a volver. Vamos a seguir volviendo. Bien. Bueno, chicos, ¿alguno tiene? Fernando, sí. Sí. ¿No? Sí. Te quería preguntar, Jair, por el tema de los títulos de las obras. ¿Cómo los elegís? Vos sabés que soy malísimo para elegir títulos y por lo general me los elige gente que busca gente. Bueno, de la novela salió un poco solo y el taxidermia sí fue una búsqueda muy consciente, pero los nombres de los cuentos me ayudaba mucho Edgardo Scott, que es un escritor argentino, ahora está viviendo en Francia, de hecho ahora está acá y tal vez lo vea esta noche o mañana. Y él me ayudaba mucho con los títulos. Yo escribía y le ponía títulos y él me decía, la verdad es un horror el título. Y él me iba guiando, me decía, che, mirá, probá por acá. O este texto tiene que llamarse así, o así. Teníamos hace 10 años, teníamos como una especie de rutina medio volátil, donde nos juntábamos más o menos una vez por mes. Entonces él me leía a mí lo que había producido, yo le leía lo que había producido, nos criticábamos con mucha vehemencia, con mucho amor y siempre, o sea, el texto mejore, ¿no? Me dan críticas, no, che, qué feo que sos, qué mal pusiste esa coma, ¿no? Che, pará, mirá esto, así. Siempre que, si uno va a decir algo feo, fundamentémoslo y seamos cordiales en esa fealdad. Y bueno, y él me ayudaba muchísimo con el tema de los títulos, porque eran bastante malos. De hecho, ahora tengo esta novela que no tengo ni idea cómo llamarle, cómo ponerle el nombre. Creo que le voy a poner el nombre de un tema inédito de Los Redonditos de Ricota, un tema que se llama El Hombre Eléctrico, búsquenlo, un temazo. Pero que sí, no me considero un buen ponedor de títulos. Necesito ayuda. Sí, porque yo más o menos preguntaba, digamos, los títulos, ¿lo ves? No tienen una concordancia, digamos. Y como vos decís también, la parte comercial, digamos, no te interesa ya. Y nosotros, en periodismo deportivo te enseñan a poner el título de gancho, ¿viste? Y acá también más o menos no es lo mismo, pero sirve. Sí. Ya cuando dijiste eso, que la parte comercial no te interesa, ya está, el título, digamos,
poné lo que te pinta. Sí, no es un random, pero Sí. lo que sí puedo decir es que la búsqueda del título va en relación con el texto en darle un nuevo significado, ¿no? Como Por ejemplo, yo le veo la relación, tipo, no sabía lo que era la taxidermia y como dije, lo busqué todo, qué sé yo, y después cuando empezaste con el primer capítulo que decía el tema del recuerdo, de las momificaciones o el embalsamiento y todo eso, es como que ahí, bueno, como que entendí un poco de que como que había alguna relación. Sí. Pues, justo te iba a decir eso. El tema de la taxidermia es de reconfigurar lo que es la taxidermia, ¿no? Yo no estoy hablando de embalsamar animales, estoy hablando de embalsamar el pasado. Las formas de construir recuerdos también. Totalmente. Y uno de los cuentos se llama Caballos Desbocados. Y bueno, la imagen de este tipo, ¿no? Que está absolutamente metido en una vorágine de falopa que va a terminar como el orto, que me parece que, no sé si resignificarlo, pero es la imagen de ese tipo. El mal del ganso. Y el mal del ganso, yo te puedo decir, si yo a vos te digo, che, sos un ganso, bueno, hay algo de che, sos medio bobo, ¿no? Entonces, y un poco refleja esta bobera del personaje al repensar a ese tío, ¿no? Claro. Qué sé yo, son tal vez demasiado sutiles o simplemente no son buenos, qué sé yo, no sé. Bueno, yo Y sé ya que que hablaste de la construcción metodológica, ¿el título lo tenés pensado o vas escribiendo en base? No, por lo general siempre aparece último. chicos, perdón. Yo sé que Jair tenés que cortar, ¿no? Porque tenés... Las 12. Sí. Sí, me tengo que llevar libros de mi editorial. Compren libros de mi Eso. editorial, chicos. Club 5, compren libros de Club 5 y de Sorochi Editores. Estoy editando autores latinoamericanos que son una masa y son cosas que no estaban circulando por el mercado. Y van que tengo un hambre. Eso, a comprar los libros. Bueno, Jair, te agradecemos muchísimo este rato y que te lo extendimos un ratito más. Y bueno, y la próxima te vamos a invitar de nuevo. Bueno, yo encantadísimo, muchísimas gracias por la invitación y buenísimas las preguntas y nada, siempre súper agradecido y muy contento de hacer este tipo de cosas con ustedes. Marina, sabes que te adoro. Gracias, Yago, tú también. Ya volveremos. Sí, claro. Y felicitaciones a Sabri, a todos y todas, chicos. Les mando un abrazo grandote, cuídense. Gracias, Yago. Chao, Mari. Muchas gracias. Jair, muchas gracias. Gracias, Jair. Abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.